Buenos días, muchas gracias por permitirnos participar en estas magníficas jornadas. Y, en primer lugar, si me lo permiten, antes de centrarme en el objeto de mi intervención, que es explicar la gestión del patrimonio histórico-industrial de Endesa, que se realiza a través de la Fundación Endesa y, más concretamente, desde su fondo histórico, me gustaría ofrecer una breve pincelada de la actividad de la Fundación y el porqué de este tipo de actividades. Muchas gracias. La Fundación Endesa fue creada por acuerdo de la Junta General de Accionistas de Endesa en el año 1998 y se creó con el objetivo de iluminar el talento de las personas y los activos históricos de su entidad fundadora. Para ello se focalizó la actividad básica en 4 líneas de actuación. La primera, como vemos en pantalla, es la educación, proyectos innovadores en el ámbito educativo que tienen el objetivo de despertar talentos y de fomentar competencias y capacidades desde, como digo, el ámbito educativo. En segundo lugar, tenemos proyectos dedicados a la formación para el empleo con el objetivo de mejorar la empleabilidad y garantizar la igualdad de oportunidades para personas que se encuentran en riesgo de exclusión, focalizando básicamente un doble target. En primer lugar, el emprendimiento joven y, en segundo lugar, la valorización del talento profesional de los profesionales senior. Como tercera pata de esta mesa de actividades, tenemos las actuaciones medioambientales, el impulso de iniciativas que favorecen o que favorezcan la sostenibilidad del sector energético a través de, básicamente, la formación en el ámbito educativo, formación en eficiencia energética y sostenibilidad, y, por otro lado, el favorecimiento al acceso o el acompañamiento al suministro básico a colectivos que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad o incluso extrema vulnerabilidad. Por último, y no menos importante, porque de hecho es la línea de actuación que hoy nos ocupa, están los proyectos centrados en la cultura, los proyectos culturales, que pretenden hacer visible una doble iniciativa. Por un lado, hacer visible la cultura y el patrimonio histórico artístico español, básicamente a través de proyectos de iluminación eficientes energéticamente, y, por otro lado, hacer visible la propia historia y el patrimonio industrial histórico de la compañía. Debemos tener presente que el nacimiento del sector industrial dedicado a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica supuso una auténtica revolución económica, social, tecnológica y cultural de todo el país. Desde que el 30 de abril de 1881 se constituyera en España la primera sociedad encargada de generar energía eléctrica, no para autoconsumo, sino para venta a terceros, básicamente como iluminación y como fuerza motriz, se creara, como digo, en España, se ha acumulado una ingente cantidad de elementos de patrimonio tecnológico, de documentación, de fotografías, de audiovisuales, que son capaces de mostrar el desarrollo que supuso la utilización de esta incipiente, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, de esta energía. Fundación Endesa, como gestora del patrimonio histórico de la compañía, y así lo reflejan sus estatutos, y con la clara conciencia de la importancia de recuperar, conservar y difundir el patrimonio histórico acumulado durante, como digo, más de 100 años de historia, se constituye en el año 1999 el Fondo Histórico de la compañía, un proyecto que tiene el objetivo de vincular el pasado, el presente y el futuro de la compañía con el pasado, el presente y el futuro de la sociedad en la que opera y en la sociedad en la que ha operado. Para cumplir con este objetivo, como es lógico, el Fondo Histórico cuenta con un proceso de actuación, con un protocolo de actuación en materia de gestión de patrimonio que hemos intentado resumir en 6 etapas muy básicas. La primera de ellas es la recepción por parte de las líneas y unidades de negocio de la propia empresa, recepción de documentos, fotografías, elementos de patrimonio tecnológico, audiovisuales y bibliografía que han finalizado su vida útil para la actividad principal de la compañía o de estas líneas unidades de negocio. Una vez Fundación Endesa, el Fondo Histórico, recibe todo este material, realiza un inventario descriptivo y somete todo este material a un proceso de expurgo, un proceso en el que se valoran y se seleccionan o descartan registros en base a unos criterios y unos principios definidos con anterioridad.
Los registros que han superado la fase de expurgo son catalogados, un catálogo descriptivo en el que se determinan calendarios de actuación y de valoración y nos permite desarrollar una trazabilidad rigurosa de todos los materiales que recepcionamos y que tratamos. Una vez son incorporados en el catálogo, son digitalizados con el objetivo de ser difundidos tanto de manera interna como de manera externa. Pueden ser difundidos de diferentes maneras, entre ellas tenemos el desarrollo de propias exposiciones de patrimonio tecnológico histórico propias, la colaboración con organismos o instituciones públicas y privadas para la cesión temporal o permanente incluso de patrimonio histórico industrial de la compañía, atención personalizada de peticiones en todo este mundo que lo precisen. Y por último, y es la actividad que hoy nos ocupa, es el desarrollo de un archivo digital en el que poder consultar vía web el material catalogado. ¿Por qué un archivo digital? Tenemos que tener presente que el patrimonio, este patrimonio del que hablamos, acumulado durante más de 100 años de historia, ha sido testigo y protagonista de los incipientes procesos de electrificación del territorio y por ese mismo motivo se encuentra disperso por largo y ancho de la geografía española. Esto nos pareció que por este motivo era necesario inventariarlo, era necesario catalogarlo, era necesario digitalizarlo bajo unos parámetros homogéneos y hacerlo accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. De hecho, el desarrollo de esta plataforma digital, una plataforma de estas características, nace de la propia necesidad de proteger y de salvaguardar el patrimonio, que por obsolescencia tecnológica, por desuso o por el fin de su vida útil para la compañía, deja de tener importancia para su actividad regular, pero sigue sin duda teniendo un papel relevante como testigo y protagonista del nacimiento y desarrollo de un sector tan ligado al desarrollo de la sociedad como es el sector energético. De hecho, si nos vemos este concepto de reutilización del patrimonio, en este caso histórico y industrial, ya sea con fines culturales, con fines de investigación o con fines incluso turísticos, está muy ligado con dos conceptos que han ido saliendo de manera más o menos difuminada, como son la economía circular y el proceso de digitalización que están sufriendo no ya todas las compañías, que por supuesto, sino toda la sociedad. En la actualidad, esta aplicación se encuentra totalmente desarrollada y está en fase de implementación. Esto significa que durante este trimestre, finales de este año, se pondrá a disposición del público en general a través del enlace que podemos observar en pantalla y el empleado, el historiador, el investigador, el estudiante o incluso el curioso, tras un registro completamente gratuito, podrá tener acceso al material incorporado en el catálogo y que será agrupado, como vemos en pantalla, en 6 grandes subfondos. El primero que encontrará será un archivo documental digital, un archivo que recoge documentación histórica y relevante generada por la propia compañía, por sus líneas y unidades de negocio, los materiales, los documentos recogidos por el fondo histórico y susceptibles de guardarse y de catalogarse, son digitalizados, son tratados digitalmente y se les aplica una tecnología OCR, una tecnología que nos permite realizar búsquedas sobre el propio documento. Esto entendemos que facilita mucho el poder realizar trabajos de investigación sobre los documentos, pero también tiene una particularidad y es que solo nos permite utilizarlo en documentos que sean mecanografiados, por supuesto, no manuscritos. Los documentos digitalizados son catalogados en unas fichas de registro y en ellos se especifica su título, su descripción literal, su fecha, su fondo de procedencia, su función y los elementos básicos que comporta, así como su propia naturaleza. Son agrupados en 8 conjuntos, dependiendo, como digo, de su naturaleza. Pueden ser documentos relacionados con la propia sociedad, escrituras de constitución y demás, documentos económicos financieros, oficiales, de suministros, obras y servicios, informes jurídicos y litigios, documentación laboral, documentación técnica y un cajón desastre, otro tipo de documentación que no hemos sido capaces de ordenar en alguno de las otras naturalezas. El siguiente archivo, el siguiente subfondo que compone la plataforma es, sin duda, uno de los subfondos más consultados y de mayor impacto, y es el archivo fotográfico digital.
En él se incluye una magnífica colección de imágenes catalogadas y digitalizadas que son capaces de mostrar las actividades de las principales compañías energéticas del Estado. He dicho actividades principales, pero debería haber dicho actividades principales y secundarias, no solo actividades relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, sino también con las actividades que derivan de la propia actividad principal. Las imágenes son catalogadas, igual que los documentos, y son digitalizadas en alta resolución para poderlas ofrecer con las mayores garantías posibles, y también son catalogadas en base a su naturaleza. Pueden ser instalaciones de la compañía, estén en activo o no, obra civil, edificaciones, actividades empresariales y actividades sociales que, como hemos podido ver, por ejemplo, en la salida de ayer, han tenido mucho impacto en las grandes compañías, las actividades sociales, equipos, vehículos, maquinaria y herramientas, retratos de los propios trabajadores, incidencias y un cajón desastre, como ocurre siempre, con imágenes que no hemos podido clasificar en otras naturalezas. El subfondo que sigue al archivo fotográfico es el archivo de patrimonio tecnológico. Es un archivo que tiene el objeto de reunir y catalogar todos aquellos equipos, máquinas y herramientas que merecen conservarse por su significación y relación en el desarrollo de las actividades de la compañía en torno básicamente a su proceso productivo, en este caso producción de energía eléctrica, pero podemos hablar de producción de energía. La selección de estos materiales, como es lógico, se hace siempre bajo unos principios, bajo unos protocolos en los que primamos la tecnología procedente de la actividad de la compañía, primamos los elementos en buen estado de conservación, pese a que es cierto que siempre que se recibe un elemento de patrimonio tecnológico se trata de manera preventiva y se restaura en el caso en el que proceda. Por otro lado, se da importancia a los elementos que han desarrollado una función relevante en el marco de la actividad de la empresa o elementos que, por características tecnológicas o empresariales, sean singulares para la compañía. Por último, y esto es un valor muy positivo para nosotros, nos parece muy interesante recuperar objetos que sean históricamente serializables. Pongo un ejemplo, por ejemplo, y hablo de colecciones de contadores de energía eléctrica. Pues creemos que es muy importante conservar desde los primeros limitadores de potencia que se instalaban en las casas cuando la electricidad se contrataba por bombillas que queríamos encender en casa, hasta los primeros contadores de corriente continua, los primeros contadores de prepago, los primeros contadores de discriminación horaria o incluso los contadores de telegestión que operan hoy en día en prácticamente el 99% de las casas. Estos equipos, como es evidente, no podemos añadirlos a la plataforma digital porque físicamente es imposible. Por tanto, son fotografiados y sus fotografías son añadidas al catálogo descriptivo, un catálogo en el que aparte de su título, su descripción, una breve descripción de para qué se utilizaban, como digo, se acompañan de imágenes del equipo. Aquí tenemos equipos eléctricos, tenemos equipos mecánicos, de telecomunicación, de construcción, minería, transporte y montaje, equipos de laboratorio, equipos de gas y otros hidrocarburos, por eso antes no hablaba solo de electricidad, sino también de energía, equipos de oficina, de seguridad, maquinaria y herramientas de taller, equipos médicos y, en fin, cualquier equipo que sea capaz de mostrar la actividad de la empresa y, como decía antes, no solo la actividad principal, sino todas las actividades derivadas de ella. Continuamos con el siguiente archivo, con el siguiente subfondo, y es el archivo videográfico digital. En él se conservan algunas de los primeros audiovisuales desarrollados por las primeras empresas energéticas del Estado a inicio de siglo XX. Tenemos que tener presente que a inicio del siglo XX las compañías energéticas desarrollaban muchos audiovisuales porque debían dar rendimientos de su actividad a accionistas o grupos inversores que habitualmente eran del extranjero, podían ser belgas, podían ser canadienses, podían ser ingleses. En un momento en el que las vías de comunicación eran difíciles, se veían en la necesidad de desarrollar algún tipo de rendimientos para ellos y el audiovisual fue uno de los primeros y de los más importantes. Esta tecnología
fue muy importante, ha sido muy importante y sigue siendo muy importante, y por eso merece ser conservada, y se incluyen pues, elementos de todo tipo: actividades empresariales, actos y eventos externos, actos y eventos de la empresa como puesta en marcha de instalaciones, inauguraciones, revisiones sobre equipos industriales, incidencias, inmuebles, instalaciones, relaciones institucionales, en fin, todas las actividades de la compañía que fueron documentadas a través de un vídeo, de un audiovisual. En quinto lugar tenemos el archivo bibliográfico digital. Este archivo contiene publicaciones generadas y editadas por la propia compañía o incluso patrocinadas, que incluyen libros, incluyen revistas, publicaciones periódicas, pero todas ellas son capaces de evidenciar la actividad industrial y el impacto de la actividad industrial de la compañía sobre el territorio en el que opera y en el que ha operado. Como ocurre con los documentos, estos materiales son tratados digitalmente, son catalogados y también son sometidos a una tecnología OCR, lo que, como decía antes, permite facilitar mucho los trabajos de investigación. Por último, el último de los subfondos no es tanto un subfondo, sino nos gusta considerarlo como un índice descriptivo de alguna de las empresas energéticas que a lo largo de su historia fueron añadidas al grupo Endesa. Debemos entender Endesa como una sociedad que en origen fue una sociedad con un cometido básicamente minero de los años 40, pero que a lo largo de su historia ha ido acumulando a centenares de empresas energéticas, algunas de ellas con más de 100 años de historia, y por tanto se recoge la historia de todas estas empresas, no solo de la empresa filial, que es Endesa, sino de la empresa matriz, perdón, que es Endesa, sino de todas las filiales que durante los años fueron acumulándose a su historia. Entendemos que conocer la historia de todas estas compañías nos ayuda y nos permite visualizar de una manera muy general, si queremos decir, la evolución del proceso de electrificación del territorio. Por último, queríamos mostrar un gráfico en el que especificamos los registros incluidos en la plataforma digital y los que se encuentran en custodia y proceso por el Fondo Histórico. Estos números que vemos en pantalla son completamente cambiantes, dado que, y no diré diariamente, pero sí con cierta regularidad, los documentos, los archivos, las fotografías que hoy no son históricas, mañana lo serán, y por tanto vamos añadiendo y vamos engordando nuestro fondo histórico. A grosso modo, contamos con más de 10.000 registros documentales. Estos registros documentales no entendemos un documento. Un registro documental puede ser el proyecto de construcción de una central, que incluye memorias, incluye planos, incluye presupuestos, incluye infinidad de documentos. Conservamos más de 54.000 fotografías digitalizadas en alta resolución, disponibles en alta resolución, prácticamente 50 audiovisuales, unos 1.000 publicaciones editadas por la compañía y más de 1.300 elementos de patrimonio tecnológico. La plataforma está pensada para que no sea un entorno estanco, sino que vaya variando y se vaya incorporando material de manera periódica. Y esto es un poco lo que queríamos explicar del archivo digital del Fondo Histórico.